Buenos días, feliz domingo. Hoy vamos a celebrar este día y vamos a prestarnos a ello y vamos a iniciar diciendo que el tema de esta semana es que Dios empodera a los creyentes para actuar con justicia. Y vamos a celebrarlo con este mensaje que lleva por título ¿Quién es mi prójimo? Y para ello vamos a leer en la escritura de Lucas 10, del 25 al 37, donde Jesús da la definición de quién es mi prójimo y establece un alto estándar para amar a los demás. Así que vamos a iniciar. Quiero comenzar leyendo una historia. Dice así. Un hombre camina por la calle y se le acerca a alguien que está sucio, con la ropa andrajosa y maloliente. Además huele a alcohol. El hombre en su mente le da a la persona el título de sin hogar o indigente. El vagabundo sostiene un cartel de cartón donde explica sus desafortunadas circunstancias garabateadas con un marcador negro grueso. Y toda su vida se reduce a un par de frases tristes y una súplica de ayuda. Con los ojos rojos y cansados, el vagabundo mira al hombre y le pregunta, ¿puedes darme una moneda? Ahora, el hombre tiene que tomar una decisión. Tiene dinero en el bolsillo. Tal vez no sea mucho, sin embargo sabe que tiene más que el vagabundo, cuyas posesiones están ahí metidas en bolsas de plástico a sus pies. ¿Debería el hombre darle algo al vagabundo sabiendo que podría gastar ese dinero en alcohol? ¿Eso no empeorará sus problemas? ¿Estará paralizando al vagabundo haciéndole dependiente de la caridad en lugar del trabajo duro? ¿O al no darle dinero, el hombre está privando a otro ser humano que necesita una comida caliente para comer? ¿No se supone que el hombre que se cree cristiano debe ayudar a los pobres? Pero cuando las necesidades de los pobres invaden las necesidades materiales personales del hombre, quizá el problema es que el billete más pequeño que tiene el hombre es de 20 pesos. ¿Realmente quiere darle 20 pesos a un extraño? Se pregunta distraídamente si es grosero y egoísta pedirle cambio a una persona vestida con harapos. Todas estas preguntas y más pasan por la mente del hombre mientras desvía la mirada y se aleja sin decir una palabra. Creo que todos podemos identificarnos con este clásico dilema moral hasta cierto punto, claro. Si eres como yo, la historia te pareció un poco inquietante porque te toca muy de cerca. Y para todos nosotros, la situación toca una pregunta fundamental. ¿Le debo algo a mi prójimo? Y pocas preguntas son tan importantes, ¿verdad? La pregunta se centra en el corazón de cada ley gubernamental y también de cada política de una empresa y de cada regla de etiqueta. ¿Qué le debo a mi prójimo? La respuesta a esta pregunta da forma a cada interacción humana, filosofía y estructura social. Sin embargo, cuando observamos nuestra sociedad y nuestra historia, parece que la humanidad se esfuerza por encontrar buenas respuestas a esta pregunta. La pobreza continúa. La falta de vivienda, el sexismo, el racismo, el abuso infantil, la trata de personas, todo esto y más continúa. Y si realmente nos preocupamos por los demás, si nos aseguramos de que todos tengan lo que se les debe, ¿no desaparecerían estas cosas? ¿Tú qué crees, hermano? ¿Qué le debo a mi prójimo? Bueno, la verdad es que aparte de Dios, no tenemos ninguna esperanza de responder adecuadamente a esta pregunta. Afortunadamente, Cristo nos da la respuesta. Lo que le debemos a nuestros semejantes es ser un buen prójimo para ellos. Pero, ¿qué significa ser un buen prójimo? Bueno,
Jesús define al prójimo de tal manera que convertirse en uno es una búsqueda de toda la vida. Así que, hermanos, veamos con profunda enseñanza, comúnmente conocida como la parábola del buen samaritano. Esta enseñanza es muy profunda y vamos a verlo porque va a cambiar muchos conceptos que tenemos nosotros. Veamos, Lucas 10 del 25 al 37 dice así: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, lo dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda pues y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. Veamos qué enseñanzas tenemos en esta escritura. En esta conversación con el experto en la ley, Jesús hizo algo extraordinario. El experto preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, la forma en que el hombre formuló la pregunta lo coloca como juez del prójimo. En otras palabras, le estaba preguntando a Jesús cómo iba a decidir quién era digno de su amor y preocupación. El experto en la ley asumió su rectitud y quiso saber quién la merecía. Y en su respuesta, Jesús le da la vuelta a la pregunta. Después de contar una historia justamente perturbadora, Cristo preguntó: ¿quién de estos tres crees que fue el prójimo del hombre que cayó en las manos de los ladrones? La forma en que Jesús formuló su pregunta hace que el prójimo sea algo que solo lo determina la persona necesitada. Según la enseñanza de Jesús, el prójimo no es algo que juzgamos o determinamos en nosotros mismos, sino algo por lo que nos esforzamos para que los demás se den cuenta que sí somos su prójimo. ¿Vamos a ser prójimos del necesitado? Porque ser prójimo no es algo que solo se asume. Todos los días los seguidores de Cristo estamos llamados a participar en la vida y obra de Jesús, siendo guiados por el Espíritu, esperando en oración traer gloria al Padre, siendo prójimos de alguien que lo necesita. ¿Te has dado cuenta, hermano? ¿Quién es el que define quién es el prójimo? Jesús. ¿Y qué te dice Jesús? Que tú y yo somos prójimos del que lo necesita. Y bien, este hermoso concepto de prójimo, según Jesús, es un desafío para todos los creyentes. ¿No lo crees así, hermano? Es un estándar alto de alcanzar porque requiere que mostremos interés por cada persona con la que nos encontremos. Y al igual que el maestro de la ley es experto en la ley, queremos decidir por nosotros mismos quién es digno de nuestra atención y cuidado. Inconscientemente desarrollamos nuestra propia lógica para decidir quién queda excluido de nuestro amor.
Bueno, seguir a Cristo significa renunciar a un voto de quién es y quién no es nuestro prójimo. Él nos llama a ver a todos los seres humanos como nuestro prójimo. Y no todos los prójimos nos verán como buenos vecinos, a menos que les proporcionemos lo que quieren. Así que es vital entender que estamos llamados a servir y ser siervos de los demás. Pero ellos no están llamados a ser nuestros amos. Jesús es nuestro maestro. Amén. Así que hermanos, nuestro prójimo es aquel a quien el Espíritu nos lleva o aquel que el Espíritu nos trae. ¿Te das cuenta, hermano? No tenemos nada que decir sobre cómo se ve, cuánto dinero tiene, cómo huele, el color de su piel, su país de origen, su género, su clase, el idioma que habla, su afiliación política o su actitud. No. Es más, ni siquiera podemos controlar si dicen gracias o no. ¿Te das cuenta, hermano? Quien quiera que el Espíritu nos haga encontrar es nuestro prójimo. Así que debemos ser prójimos. Si bien podemos reconocer esta verdad, aún podemos luchar para descubrir cómo vivir esto. Una pregunta, ¿cómo hacemos para ser estos prójimos según Jesús? Otra, ¿hay límites para ser prójimos? Bueno, para obtener respuestas, recurrimos a la enseñanza de Cristo. Y hay tres cosas en esta parábola que debemos recordar. La primera, ser prójimo lo define Jesús, no nosotros. Primero, el hecho más importante sobre la parábola del buen samaritano es que Jesús es quien cuenta la historia. Él es quien define quién es el prójimo, porque Jesús es la fuente del amor, no se nos olvide. Y al contar la parábola, Jesús designa al samaritano como el prójimo. Y dada la animosidad étnica y religiosa entre el pueblo judío y los samaritanos, nombrar al samaritano como el héroe de la historia era escandaloso para la audiencia de Jesús. Además de una condenación no tan velada de los prejuicios, Jesús señala que utilizará a quien Él quiera como prójimo. ¿Te parece? Muy bien. En nuestra propia fuerza, estamos centrados en nosotros mismos y somos incapaces de ser verdaderos prójimos. Sin embargo, cuando es Él quien narra nuestra historia, podemos ser vecinos extraordinarios. Así que, hermanos, es solo en Cristo que podemos amar verdaderamente a los demás, por lo que debemos depender de Él. Subrayado. La segunda cosa, ser prójimo requiere acción. Veamos. En segundo lugar, ser prójimo a menudo requiere acción de nuestra parte. En la parábola, el estatus de sacerdote o levita no convertía a ninguno de los dos en prójimo, si se dan cuenta. Tal vez incluso oraron al pasar junto al hombre dado por muerto en el camino, pero eso aún no los convertía en prójimos. Y de manera similar, ser cristiano no significa necesariamente que seamos esos prójimos que según Jesús quiere. El apóstol Santiago habla de la necesidad de que mostremos nuestra fe por medio de nuestras obras. Lo podemos leer en Santiago 2:18. Y no podemos intervenir directamente en cada situación, pero siempre que podamos, debemos actuar como prójimos. Así que en la historia que contó Jesús, las acciones del samaritano se pueden resumir en tres categorías: lugar compartido, cuidado de la salud y provisión. Veamos las tres. Compartir lugar. Lo primero que hizo el samaritano fue ir al lugar donde yacía el hombre golpeado. El samaritano ocupaba el mismo espacio físico que el sobreviviente y fue movido a compasión. Ocupó el mismo espacio emocional con él. ¿Te das cuenta? Y compartir el lugar es un término atribuido a Dietrich Bonhoeffer y se refiere a una relación empática que se basa en Cristo como el mayor compartidor, lo que hace que las personas compartan mutuamente alegrías y tristezas. Y podemos asumir que ser prójimo requiere proximidad, lo que logramos compartiendo lugar. Debemos estar ahí con el necesitado. Debemos vernos vinculados a los que necesitan de un prójimo. Y nuestro propio bienestar debe estar entrelazado con el de ellos. De lo contrario, la atención que ofrecemos a menudo es
condescendiente o tiene motivos ocultos. No es sincera. Amén. Cuidado de la salud. Lo siguiente que hizo el samaritano en la parábola fue cuidar la salud del sobreviviente. Trató y vendó las heridas del hombre, y de manera similar ser prójimo puede requerir que busquemos el bienestar social, emocional, físico y espiritual de aquellos a quienes el Espíritu Santo nos hace encontrar. Nosotros también debemos tratar de vendar las heridas. ¿No crees, hermano? Esto no se puede hacer sin la guía del Espíritu Santo. Solos no podemos. Necesitamos mirarlo a Él para discernir lo que la gente realmente necesita. Y es importante notar que lo que una persona pide y lo que necesita a veces son dos cosas diferentes. En la historia que conté al principio del mensaje, un hombre estaba pidiendo dinero, ¿lo recuerdas? En algunos casos el dinero es exactamente lo que la persona puede necesitar. Pero en otros casos la persona puede necesitar que escuchemos su historia con compasión, nada más. Tal vez una sonrisa y una palabra amable es lo único que necesita. Y en otros casos el Espíritu nos impulsará a comprarle una comida a la persona. El punto es que no sabremos cómo promover la salud de otra persona, a menos que estemos dispuestos a someternos al Espíritu. 3. Provisión. La última forma en que el samaritano se mostró como prójimo fue a través de la provisión. 2 denarios eran suficientes para proporcionar al hombre comida, agua y refugio. Además de eso, el samaritano se ofreció a pagar los gastos adicionales que surgieron mientras se ocupaba de las necesidades básicas de aquel sobreviviente. Es que el sobreviviente todavía necesitaba cosas como ropa, atención médica, y el samaritano no podía retirarse hasta que esas necesidades fueran satisfechas. Así que nuestro impacto en nuestros prójimos debe ser tangible en la satisfacción de sus necesidades básicas. ¿No lo crees así, hermano? Bueno, a veces eso es ayuda directa, pero otras veces podemos promover que nuestro prójimo acceda a los servicios y recursos disponibles. En cualquier caso, no debemos pasar por alto a aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. En el libro de los Hechos vemos a miembros de la comunidad cristiana vendiendo sus posesiones para proveer a los pobres. ¿Lo recuerdas? Entonces te pregunto, hermano, y me pregunto yo también, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para satisfacer las necesidades básicas de nuestro prójimo? La respuesta queda en el aire. Bien, y la tercera cosa que aprendemos de esta parábola es que ser prójimo tiene un costo. Y bueno, esto nos lleva al tercer punto de esta parábola. Ser prójimo tiene un costo. Por eso, como seguidores de Cristo, debemos imitar a nuestro Señor y abrazar aquello que nos interrumpe. Debemos apreciar la incomodidad y la inconveniencia. No podemos esperar seguir a Cristo con comodidad. No podemos esperar que las oportunidades de ser un prójimo se alineen con nuestro calendario o agenda. Hermano, ¿cuánto del ministerio de Jesús tuvo lugar mientras se dirigía a otro lugar? ¿Lo recuerdas? Y de manera similar, el samaritano se dirigía a otro lugar. ¿Y quién sabe de qué negocio se retrasó por ser un buen vecino? El aceite y el vino que se aplicaron a las heridas del sobreviviente tenían otro propósito previsto, ¿no lo crees? El dinero pagado al posadero estaba destinado a otra cosa. Además de eso, el samaritano arriesgó su vida porque no tenía idea si los ladrones todavía estaban en el área. Así que detenerse por el sobreviviente podría haber convertido al samaritano en la próxima víctima. Sin embargo, Jesús nos pide que hagamos lo necesario para ser un buen prójimo. Y puede que tengamos que despertarnos todos los días pidiéndole al Espíritu Santo que nos interrumpa para sus propósitos. ¿No lo crees así? ¿Te atreves a pedírselo? Debemos orar para que nos saquen de nuestras zonas de comodidad, para que podamos ser una bendición para los demás. Que no seamos como el sacerdote y el levita, que estaban tan concentrados en ser religiosos que descuidaron el ser buenos. Amén. ¿No te parece, hermano? Así que ser prójimo causa inconveniencias, es costoso y a veces implica riesgo.
Y quizá no tengamos que arriesgar nuestras vidas como el samaritano, pero podemos, podemos aliarnos con los pobres, los marginados, los enfermos y los abandonados. Y todo eso puede tener un costo social o relacional. ¿No lo crees así? La gente puede hablar mal de nosotros o romper su relación con nosotros si compartimos con aquellos que nuestra sociedad valora menos o menosprecia. Sin embargo, al ser prójimos nos hacemos más como Cristo, que es lo más valioso. Y Cristo es el prójimo perfecto. Él se hizo prójimo para nosotros. ¿No lo ves así? Cuando la humanidad pecó, quedamos mortalmente heridos espiritualmente, como el hombre en el camino a Jericó. El pecado nos destruyó y nos dejó morir al costado del camino. Pero Dios nos vio con ojos de empatía y Jesús se acercó a nosotros. Jesús se hizo uno de nosotros y compartió nuestro lugar. Y a través de su cuerpo quebrantado y sangre derramada, curó nuestras heridas y nos hizo más que saludables. ¿No te das cuenta, hermano? Él nos hizo nuevos. Incluso ahora Cristo está preparando un lugar para ti y para mí. Su provisión es perfecta y nunca terminará. Amén. Así que, hermano, ¿qué le debo a mi prójimo? Cristo nos da la respuesta y Él mismo es la respuesta. ¿Qué le debo a mi prójimo? El amor de Dios que está en mí, porque el Espíritu está en mí. Y entonces en ti también, y entonces vamos a darlo a los demás. Él es quien escribe nuestra historia. Jesús escribe nuestra historia y es la fuente del prójimo. Él dirige nuestras acciones y nos hace prójimos. Él nos mostró perfectamente cómo vivir interrumpidos e incomodados para la gloria del Padre. Amén. Así que hermanos, que lo imitemos al encontrarnos con aquellos a quien el Espíritu pone en nuestro camino. Que nos miren y vean a un prójimo. Que nos miren y vean a Cristo. Amén. Demos gracias. Eterno Padre, te damos gracias por este mensaje tan profundo, tan alentador, tan poderoso. Gracias por enseñarnos cómo es un prójimo, quién es el prójimo perfecto y cómo podemos ser prójimos para los demás. Que cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón decida ser prójimos para los demás y que pueda responder al llamado del Espíritu Santo para atender al prójimo que nos presente o al prójimo a quien nos haga llegar. Y Padre, para ello te ponemos en tus manos nuestras vidas, te pedimos nos ayudes a hacer siempre tu voluntad y a ser como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.